Buenas, mi nombre es Kevin Rodrigo García Hernández. Hoy les voy a presentar una tarea de la asignatura de consolidación de estados financieros dirigida a la materia por el docente licenciado José Alejandro Faría. El tema de discutir hoy es el análisis a la NIT 27, estados financieros separados. Como nos dice la norma de Internacional de Contabilidad número 27, los estados financieros separados, estos tienen como objetivo, pues primordialmente como objetivo de la norma, nos quiere decir que debe de prescribir los requerimientos de la contabilización e información a revelar para las inversiones en subsidiarias, negocios en conjuntos y asociadas, cuando una entidad prepara estados financieros separados. Como alcance nos quiere dejar esta norma que se deberá de aplicarse a la contabilidad de inversiones en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas en el caso de que una de las entidades opte por presentar estados financieros separados o éstas estén obligadas a ello por las regulaciones locales. Esta norma no establece que entidades elaborarán estados financieros separados. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados y que cumplan con las normas internacionales de información financiera. Como definición, podemos decir que estos son los siguientes términos se usan o se tomen en cuenta en esta norma, con los significados que a continuación se podrán especificar, como los estados financieros consolidados. Estos se encuentran en la NIT 10 y son los estados financieros de un grupo en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratara de una sola entidad económica. Aquí dependerá sobre qué tipo de control se tenga en este grupo o en esta consolidación que se tenga entre empresas, ya que puede ser de control interno, control directo o control indirecto. Podemos decir que los estados financieros separados son los presentados por una entidad en las que en dicha entidad se pudieran optar o se sujeta a los requerimientos de esta norma, para lo cual se contabilizará sus inversiones en dichas subsidiarias. Las subsidiarias es el conjunto de empresas, negocios, conjuntos y asociadas, bien al costo de acuerdo con lo que nos dicte la NIC 9 de instrumentos financieros. O pudiéramos utilizar otro método para dicha participación de un subconjunto según como acuerdo nos menciona la NIT 28, que nos habla sobre las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Eh, Podemos decir que como los siguientes términos se definen en el apéndice A de la NIT 10 de estados financieros consolidados, que ya hemos hablado sobre esta NIT, como también lo puede decir en el apéndice A de la NIT 11, acuerdos conjuntos, que estos se podrán encontrar en el párrafo 3 de la NIT 28. Ciertas definiciones que podemos encontrar en esta NIT pueden llegar a ser las siguientes mencionar, como las asociadas, las controladoras, con control de conjunto, control de una participada, entidades de inversión, los grupos, influencia significativa,
los métodos de la participación, negocios en conjunto, de participación de un negocio en conjunto y la subsidiaria. Podemos decir o podemos destacar que los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria, se podrá decir que una asociada o una participación de un partícipe dentro de un negocio o en conjunto en un negocio. Conjunto no son estados financieros separados. Se podrá decir que una entidad que esté exenta, de acuerdo como nos dicta el párrafo 4A de la NIC 10 de los estados financieros consolidados, es que de la consolidación o de los acuerdos que nos dice el párrafo 17 de la NIC 28, que por lo cual esta tuvo una modificación en el año 2011 y cambia un poco a lo que nos dice la NIC 28 del 2008, que de acuerdo a su aplicación, el método de la participación, este puede presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. ¿Qué nos quiere decir? Que una entidad, si no está consolidada con otra empresa, esta podrá presentarse en los estados financieros. Cabe destacar de que si este está en consolidación, pero no está 100%, por decirlo así, consolidada con otra empresa, esta podrá presentar sus estados financieros de manera separada sin tener problemas, según las NIF. Según la NIF, una entidad de inversión a la que se requiere a lo largo del periodo corriente, se podrá decir que todos los periodos comparativos que ésta logra presentar, se le aplicará la extensión de consolidación para todas sus subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 31 de la NIF 10, que se presentarán los estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Como preparación de los estados financieros separados, podemos destacar o podemos decir que los estados financieros separados, estos se elaborarán de acuerdo con todas las NIF en aplicación, excepto por lo previsto en el párrafo 10, que cuando una entidad elabore estados financieros separados, se contabilizarán las inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas, que lo cual en esta se deberá de tener en cuenta lo siguiente: al costo, de acuerdo con lo que nos dicta la NIC 9, o utilizando el método de la participación, tal como se describe en dicha NIF. Siguiendo a lo que se ha dicho, como análisis podemos decir que las entidades aplicarán el mismo tratamiento contable para cada categoría de inversión. Las inversiones contabilizadas al costo o utilizando el método de la participación se podrán o se tendrán que contabilizar de acuerdo como lo dicte la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Y nos dice que en aquellos casos es que éstas se logren o se clasifiquen como mantenidas, y estas se mantendrán para la venta o para algún tipo de distribución. Se sabe decir que se van a incluir en un grupo de activos para disposición de la empresa o de la entidad que se logre clasificar como mantenido
para la venta o para la distribución. Como lo dice el nombre de la norma, estos activos pertenecerán a los activos no corrientes y se le agregará a la categoría en los estados financieros como activos corrientes mantenidos para la venta. Es decir, esto más que todo se utiliza cuando una empresa está cayendo en recursos y necesita ingresos adicionales a lo que indique su giro. Cuando una controladora cede de ser una entidad de inversión o pase a hacerlo, esta se contabilizará el cambio desde la fecha en que tenga lugar al cambio de estatutos y se podrá decir que se deberá tomar en cuenta las siguientes medidas. A. Podemos decir que cuando una entidad cede, podemos decir que va a ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria, de acuerdo como nos dicta o nos menciona el párrafo 10. Las fechas de cambio de los estatutos será la fecha de adquisición atribuida y se podrá decir que el valor razonable de la subsidiaria se tendrá en cuenta en la fecha de adquisición atribuida y representada la contraprestación, y esta se atribuirá a la transferida a la contabilización. La inversión de acuerdo según como nos dicte el párrafo 10 de la NIF. Cuando una entidad pase a ser una entidad de inversión, se contabilizará una inversión en una subsidiaria al valor razonable, con cambios en resultados de acuerdo como nos dicta la NIF 9. La diferencia entre el valor en libros anterior de la subsidiaria y su valor razonable en los cambios de estatutos del inversor se reconocerá como una ganancia o pérdida en los estados de resultados del periodo. Dicho importe se acumulará de acuerdo a cualquier ganancia o pérdida que ésta sea reconocido en otro estado de resultado integral. Con respecto a esta subsidiaria, se tendrá en cuenta la entidad de inversión hubiera dispuesto de estas subsidiarias en las fechas de que se habrán adquirido. Los dividendos procedentes de una subsidiaria, de un negocio en conjunto o una asociación se reconocerán en el resultado del dicho periodo en los estados financieros separados de una entidad cuando ésta se establezca su derecho a recibirlo. Se podrá decir que cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los siguientes criterios. Y los criterios que se deberán de seguir son los siguientes. La nueva controladora obtiene el control de la controladora original. Cambia de rol mediante la emisión de los instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la controladora original. Quiere decir que la nueva controladora absorberá todos los instrumentos de patrimonio de la antigua controladora. B. Los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente, antes y después de la reorganización. Quiere decir que todos los activos y los pasivos, todos los ingresos y los gastos pasan a ser todos a la nueva organizadora, sin excepción, al momento de que ésta llegue a su poder. Los propietarios
de la controladora original antes de la reorganización tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del nuevo grupo inmediatamente antes y después de la organización. Esto nos quiere decir que aunque se cambie de reorganización, la antigua el antiguo grupo no deja de perder el control de sus activos. Pues cabe mencionar que estos, aunque sean propiedad del nuevo grupo, tendrán siempre la potestad de poder utilizarlos siempre y cuando no se salgan del curso del nuevo grupo. Como información a revelar de la NIT 27, podemos mencionar que una entidad aplicará todas las NIT que correspondan cuando proporcione información en sus estados financieros separados, y esto incluyendo los requerimientos según los párrafos ya mencionados. En la elaboración de los estados financieros consolidados y en su lugar prepare estados financieros separados, se revelará en esos estados financieros separados. Se tendrá que mencionar y tener en cuenta lo siguiente. A. El hecho en que los estados financieros son estados financieros separados, que se han usado la extensión que permite no consolidar el nombre y el domicilio principal, donde se desarrollen sus actividades, y país donde este es constituida si fuera diferente. La entidad que elabora o elaboró y produjo los estados financieros consolidados para uso público, que cumple con las normas internacionales de información financiera, y dirección donde se pueden obtener esos estados financieros consolidados. B. Una lista de inversión significativas en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas, y estas se tendrán en cuenta y se incluirán el nombre de las participaciones, el domicilio principal donde se realicen sus actividades, las participadas, y país donde están constituidas si fueran diferentes. Y por último, su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto si fuera diferente. Cuando una entidad de inversión, que es una controladora distinta de la contemplada por el párrafo 16, prepare de acuerdo con el párrafo 8a de la estados financieros separados como sus únicos estados financieros a revelar dicho hecho. Como fecha en vigencia y transición, podemos decir que una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 11 de enero del 2013, y este se permitirá su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta norma de forma anticipada, se tendrá que revelar ese hecho y aplicar al mismo tiempo la NIS 10, la NIS 11, la NIS 12 y la NIS 28, que esta tuvo una modificación en el 2011. Se permite su aplicación anticipada si una entidad aplica esa modificación con anterioridad, y se revelará este hecho. Se aplicará todas las modificaciones incluidas en entidades de inversión al mismo tiempo. Si en la fecha de la aplicación inicial de las modificaciones del documento entienda con la anterioridad y se revele este hecho, aplicará todas las modificaciones incluidas en entidades de inversión al mismo tiempo, y en la fecha de aplicación inicial de las modificaciones del documento, las entidades de inversión que a los efectos de esta NIT es la que comience del periodo
del periodo anual sobre el que se informa para el que esas modificaciones se aplican por primera vez. Que una controladora incluye que es una entidad de inversión y aplicará los párrafos 18C, 18I y a sus inversiones en una subsidiaria. En la fecha que se aplica, que su aplicación inicial, una entidad de inversión aplicará los párrafos 18.6 subsidiaria. A la fecha de aplicación inicial, una entidad de inversión que anteriormente inicie su inversión en una subsidiaria al coste medirá en ese lugar una inversión al valor razonable, con cambios en resultados como si los requerimientos de esta NIF hubieran sido siempre efectivos. La entidad de inversión se ajustará de forma retroactiva al periodo anual que preceda, de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial y ajustará las ganancias acumuladas al comienzo del periodo inmediato, con anterioridad para cualquier diferencia entre el importe en libros anterior de la inversión y el valor razonable de inversión del inversor en la subsidiaria. El importe acumulado de cualquier ajuste del valor razonable anteriormente reconocido en otro resultado integral se transferirá a ganancias acumuladas al comienzo del periodo anual que se precede, que formará inmediata la fecha de aplicación inicial. Si en la fecha de aplicación inicial de las modificaciones del documento entidades de inversión, que en los efectos de esta NIF es el comienzo del periodo anual sobre el que se informa para el que esas modificaciones se apliquen por primera vez, una controladora concluye que es una entidad de inversión y aplicará los párrafos 18C a 18I a su inversión en una subsidiaria. En la fecha de aplicación inicial, una entidad de inversión que anteriormente mantenga su inversión es una subsidiaria al costo. Medirá en su lugar esa inversión al valor razonable, cambio en el resultado como si los requerimientos de esta NIF hubieran sido siempre efectivos. La entidad de inversión ajustará de forma retroactiva el periodo anual que precede, de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial y ajustará las ganancias acumuladas al comienzo del periodo inmediato anterior. Para cualquier diferencia se tendrá en cuenta lo siguiente: el importe del nivel anterior de las inversiones y el valor razonable de dicho inversor en la subsidiaria. En la fecha de aplicación inicial, la entidad de inversión no realizará ajustes de acuerdo con anterioridad del participante en una subsidiaria que había elegido anteriormente con el valor razonable, con cambios en el resultado de acuerdo con la NIF 9, de tal forma que se permitirá con dicha fecha en que sea la práctica contable para la entidad de inversión mediante el valor razonable de una subsidiaria y sea anterior al comienzo del periodo y este se ajustará al patrimonio. El comienzo del periodo inmediato anteriormente para cualquier diferencia entre el importe en libro anterior de la inversión y el valor razonable de la inversión del inversor de la subsidiaria. Si el primer periodo para el que practicable la aplicación de este párrafo es el periodo presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo y se presentará si una entidad de inversión ha dispuesto o perdido el control de una inversión en una subsidiaria ante la fecha de aplicación inicial de las modificaciones del documento entidades de inversión, no se requiere que la entidad de inversión realice ajustes en la contabilización anterior de esa inversión.
el método de participación de los estados financieros separados tendrá las modificaciones según a la NIT 27, emitida en agosto del 2014. Se modificaron los párrafos 4A, 7, 10, 11b y 12. Una entidad aplicará esas modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2016, de forma retroactiva de acuerdo con la NIT 8, políticas contables, cambios en las estimaciones y los errores, y se permite su aplicación anticipada si una entidad aplica esas modificaciones del periodo que comience con anterioridad. Revelará este hecho. Como referencias a la NIT 9 tenemos, si una entidad aplica esta norma pero no aplica todavía la NIT 9, cualquier referencia a la NIT 9 se deberá de interpretarse como una referencia a la NIT 39 e instrumentos financieros, reconocimientos y mediciones, como también las derogaciones de la NIT 27, que esta tuvo lugar en el año 2008, y esta norma se emite simultáneamente con la NIT 10. Conjuntamente, las dos NIT sustituyen la NIT 27, los estados financieros consolidados y separados, y esta tuvo una revisión en el año 2008. De la explicación de los análisis de los estados financieros separados. Gracias por su atención prestada y espero que haya sido de su agrado como de su ayuda.